Los iletrados, gocetas de los libros, la música, el cine y las bebidas espirituosas. Oiga, porque esto es una... Puedes declararle el amor a Alexina y todo. Eso, hágale. Mensaje y se lo pone, dormido se lo pone a escuchar. Esta canción siempre me ha parecido una maravilla. Esto que está sonando allá de fondo, ¿no? Es que esto está muy bueno, hermano. Pero canción. Es que eso sabe como a buñuelo, a natilla, eso me sabe a Navidad en Cali. Rodolfo Aicardi, es que es este señor, ¿no? Sí, yo pensé que esta canción era más vieja y no, realmente esta canción tiene muy poco tiempo. Esta canción debe tener unos 20 o 23 años. Yo pensé que esto tenía, pues digo yo, la actualización, porque esto tuvo un proceso ahí atrás, pero el gran Rodolfo Aicardi obviamente en su época de brillo de 80s y 90s, ahí fue donde la grabó. No, y más atrás, mi papá era muy niño cuando llegaba Rodolfo Aicardi a Sevilla, Valle. Y me cuenta mi papá que todas las personas de Sevilla se volcaban a la calle principal a ver pasar a Rodolfo Aicardi, que para las personas en ese momento era como que llegó una estrella de rock. Así mismo, la gente lo idolatraba. Yo no sé si las mujeres se quitaban el sostén y se lo aventaban, pero sí me decía mi papá que era una locura tremenda cuando llevaba porque Aicardi. Rodolfo hizo rock, Rodolfo hizo plancha, Rodolfo fue de esos artistas tropical, versátiles sí, que hizo de todo. A mí me recuerda mucho la escena de la serie Narcos México cuando van a capturar a Don Neto. Si no estoy mal, esa es la que acompaña esa escena. Es como la banda sonora, o sea, de una u otra forma, pues quien lo creyera, o sea, eso como que nos sitúa en la atmósfera de los narcotraficantes, o sea, por esa escena particular de esa serie. Oiga, pero uno está acá hablando de festividades, de buñuelo, de natilla, de trago, y usted como siempre le hace honor a esa cara, porque mucha gente ha comentado que Lucho tiene cara de maleo, ¿no? De maleo argentino. Es ¿sí? el propio... El representante del malevaje. Exacto. Pero yo sería el argentino que allá ellos llaman el negro. Aunque no soy negro, pero para ellos la piel un poquito más oscurita que los europeos que normalmente llegaron a habitarlo, entonces ya le dan esa connotación, ¿cierto? Negro no, usted el que siempre trae el cuento del crimen aquí. Sí, pero es verdad, es que esta canción que es para nosotros en Colombia símbolo de la Navidad, del Año Nuevo, en todo caso de las fiestas de fin de año, pues fue una de las canciones que hizo parte de la banda sonora y de hecho parte representativa de Narcos, que es una serie de Netflix que ha tenido versiones internacionales, obviamente tuvo su versión colombiana, y pues que habla pues de este fenómeno. Ahí hay una discusión, ¿no? Sobre si esas series deben hacerse o no, sobre si esas películas deben hacerse o no, si eso es una revisión histórica, es una apología, es un lavado de cara, o eso depende de quién cuenta la historia también, ¿no? Y quién la ve. Y quién ve la historia. Porque yo, y creo que en algún momento lo hablábamos, o sea, la serie, yo me vi los 3 primeros capítulos de Narcos Colombia y a mí no me gustó. Pareció muy mala. Muy mala. Y las muy actuaciones mala. Como que lo van a nominar a un premio de actuación a este actor que si no estoy mal es de Brasil. Es brasilero. Cuando hace un papel para mí pérfido interpretando a Pablo Escobar. Oiga, pero quiero una rectificación, discúlpenme. En Argentina no les dicen negros, los morenos, que les dicen a ellos tremendo error del malevaje. Craso sí, error. Vale la pena que repitamos el capítulo, Andrés. Vamos a empezar otra vez. No, hombre, es que sí, llegamos al final a esto porque fíjense cómo este asunto de la mafia, del crimen organizado, de los narcos, pues permeó y se ha incorporado a la cultura popular al punto en que lo hemos dicho, canciones, libros, series, incluso al día de hoy, a este 2025 cuando grabamos este episodio, pues estamos hablando de una serie de Netflix tremendamente famosa, creo que de las series más importantes en términos de audiencia de toda la historia de Netflix, es esa serie de Narcos México, ¿no? Yo tuve la oportunidad de vivir parte de cuando se estaba publicando esta serie en España. Y en España es un fenómeno. Y eso es algo general. No, la serie entera. Porque es que aquí hay algo, Andrés. O sea, lo que para usted resulta horroroso escuchar a un brasilero tratando de imitar el acento de los paisas, pues para allá es una cuestión que suena bien. Y les parece que seguramente así debe ser.
Sí, y de hecho ellos no encuentran como ninguna cuestión que criticar frente a lo idiomático, que para mí el primer choque fue lo idiomático, o sea, y el acento y todo esto, pero para las personas allá es una cosa increíble, es una cosa que realmente te preguntan, oiga, ¿y si es así? Y eso, pues ahí está. Entonces yo creo que depende de quién lo mire. Totalmente. Lo que sí es verdad es que trátese de Narcos Colombia, Narcos México, Narcos Brasil, Narcos Tailandia, las historias recaen necesariamente sobre la figura del capo, la figura del patrón, la figura de este personaje que sale de una extracción popular, que comienza poco a poco por cuenta de la necesidad, de repente, por cuenta de las influencias de su juventud, de su niñez, y se integra al mundo del AMPA, al mundo de la delincuencia, y comienza para muchos un ascenso, para otros un descenso en ese mundo hasta llegar a la posición máxima, a la posición de poder más importante, donde su rasgo y sus rasgos empiezan a formarse de una manera mucho más definida. La crueldad, lo despiadado, la ambición, el egoísmo, todos estos rasgos se acentúan para darle forma a un personaje pues que se vuelve el ser central en este tipo de historias. Y cuando hablamos nosotros de la mafia, cuando hablamos del crimen organizado, pues necesariamente hemos hablado siempre a lo largo de esta temporada de el capo di tutti capi. Me corrigen, lo dije bien allá el señor que habla italiano. Capo di tutti capi. Capo sí, señor. di tutti que capi. En Colombia en algún momento fue Pablo Escobar y bueno, ha ido variando, por supuesto. Ahí está, claro, y ahí está. Y justamente, pues a la hora de hablar de capos colombianos, pues indudablemente estamos hablando del señor Pablo Escobar. De ahí va este episodio, ¿no? Porque creo que está bueno revisar también la figura de el capo, Víctor. Mire, señor, que es tan importante este señor que en este libro que le vamos a recomendar a las personas que nos están escuchando, que se llama Antología de Grandes Crónicas Colombianas, tomo número 2, que contiene muchas crónicas de los años 90 que se han convertido, digamos, en clásicos del periodismo narrativo. Aparecen ni más ni menos que 2 crónicas sobre Pablo Escobar. Uno que nos habla de la muerte de Pablo Escobar, mire qué curioso, que es de el señor Alonso Salazar, y el otro, que es el que les vamos a compartir el día de hoy, habla de los inicios de Pablo Escobar en la política, el momento en que dejó de ser un capo regional para convertirse, ¿sí?, en no solo un capo, sino en una figura prominentemente política internacional de la cual todo Colombia comenzó a hablar, ¿no? El año 1983, que es el año en que ocurre esta crónica que nos ofrece el señor Juan José Hoyos y lo titula Un fin de semana con Pablo Escobar. Los iletrados. Era un sábado de enero de 1983 y hacía calor. En el aire se sentía la humedad de la brisa que venía del río Magdalena. Alrededor de la casa, situada en el centro de la hacienda, había muchos árboles cuyas hojas de color verde oscuro se movían con el viento. De pronto, cuando la luz del sol empezó a desvanecerse, centenares de aves blancas comenzaron a llegar volando por el cielo azul y caminando por la tierra oscura, y una tras otra se fueron posando sobre las ramas de los árboles como obedeciendo a un designio desconocido. En cosa de unos minutos, los árboles estaban atestados de aves de plumas blancas. Por momentos parecían copos de nieve que habían caído del cielo de forma inverosímil y repentina en aquel paisaje del trópico. Sentado en una mesa junto a la piscina, mirando el espectáculo de las aves que se recogían a dormir en los árboles, estaba el dueño de la casa y de la hacienda, Pablo Escobar Gaviria, un hombre del que los colombianos jamás habían oído hablar antes de las elecciones de 1982. A usted le puede parecer muy fácil, dijo Pablo Escobar, contemplando las aves posadas en silencio sobre las ramas de los árboles. Luego agregó, mirando el paisaje como si fuera el mismo Dios: pero no se imagina lo berraco que fue subir a esos animales todos los días hasta los árboles para que se acostumbraran a dormir así. Necesité más de 100 trabajadores para eso. Nos demoramos varias semanas.
Pablo Escobar vestía una camisa deportiva muy fina pero de fabricación nacional, según dijo con orgullo mostrando la marquilla. Estaba un poco pasado de kilos pero todavía conservaba su silueta de hombre joven, de pelo negro y manos grandes con las que había manejado docena de autos cuando junto con su primo, Gustavo Gaviria, competía en las carreras del Autódromo de Tocancipá y de la Plaza Mayorista de Medellín. Todo el mundo piensa que uso camisa de sedas extranjeras y zapatos italianos, pero yo solo me he visto con ropa colombiana, dijo mostrando la marca de los zapatos. Se tomó un trago de soda para la sed porque la tarde seguía siendo muy calurosa y luego agregó: yo no sé qué es lo que tiene la gente conmigo. Esta semana me dijeron que había salido en una revista gringa. Creo que si no me equivoco es que era la revista People o Forbes. Decían que yo era uno de los 10 multimillonarios más ricos del mundo. Les ofrecía a todos mis trabajadores y también a mis amigos 10 millones de pesos por esa revista y ya han pasado 2 semanas y hasta ahora nadie me la ha traído. La gente habla mucha mierda. Pablo Escobar hablaba con seguridad, pero sin arrogancia. La misma seguridad con la que, en compañía de su primo, se montó en una motocicleta y se fue a comprar tierras por la carretera entre Medellín y Puerto Triunfo, cuando aún estaba en construcción la autopista Medellín-Bogotá. Después de comprar la enorme propiedad situada entre Doradal y Puerto Triunfo, casi a orillas del río Magdalena, empezó a plantar en sus tierras centenares de árboles, construyó decenas de lagos y pobló el valle del río con miles de conejos comprados en las llanuras de Córdoba y traídos hasta la hacienda en helicópteros. Los campesinos, aterrados, dejaron durante un tiempo de venderle tantos conejos porque a un viejo se le ocurrió poner a correr el rumor de que unos médicos antioqueños habían descubierto que la sangre de estos animales curaba el cáncer. Escobar mandó a un piloto por el viejo y lo trajo hasta la hacienda para mostrarle lo que hacía con los animales, soltarlos para que crecieran en libertad. Ahora había conejos hasta en Puerto Boyacá y al otro lado del Magdalena. Igual que con los conejos, Pablo Escobar consiguió un ejército de trabajadores para plantar palmas y árboles exóticos por el borde de todas las carreteras de la hacienda. Las carreteras daban vueltas e iban y venían de un lugar a otro de manera caprichosa, porque ya Escobar tenía en mente la construcción de un gran zoológico con animales traídos de todas partes del mundo. Él mismo, durante muchos meses, dirigió la tarea de poblar su tierra con canguros de Australia, dromedarios del Sahara, elefantes de la India, jirafas e hipopótamos del África, búfalos de las praderas de Estados Unidos, vacas de las tierras altas de Escocia y llamas y vicuñas del Perú. Durante varios años, Pablo Escobar dirigió personalmente las tareas de domesticar todas las aves, obligándolas con sus trabajadores a treparse a los árboles por las tardes cuando caía el sol. Cosas parecidas hizo con los demás animales, tratando de cambiar la naturaleza y hasta sus hábitos. Por ejemplo, a un canguro le enseñó a jugar al fútbol y mandó a traer desde Miami, en avión, a un delfín solitario envuelto en bolsas plásticas llenas de agua y amarrado con sábanas para evitar que se hiciera daño, tratando de soltarse. Luego lo liberó en un lago de una hacienda situada entre Nápoles y el Río Claro. Cuando llegamos a la hacienda Nápoles, ya iban a ser las 4 de la tarde. La primera cosa que me impresionó fue la avioneta que estaba empotrada en un muro de concreto en lo alto de la entrada. La gente, que siempre habla, decía que esa era la avioneta del primer kilo de cocaína que Escobar había logrado meter a los Estados Unidos. Después me impresionó los árboles alineados en perfecto orden al lado y lado de una carretera pavimentada y sin un solo hueco. Empezamos a ver los hipopótamos, los elefantes, los canguros y los caballos que corrían libres por el campo verde. Junto a una de las últimas puertas de la hacienda había un carro viejo montado en un pedestal. Era un Ford o un Dodge de los años 30 y estaba completamente perforado por las balas. ¿De quién es ese carro?, le pregunté a un guardaespaldas con cara de asesino. Lo compró el patrón. Era el carro de Bonnie and Clyde. Después de atravesar esa última puerta, cruzamos un bosque húmedo lleno de cacatúas negras traídas del África y otros pájaros exóticos cazados en todos los continentes. Al final estaba la entrada a la casa principal de la hacienda. Lo primero que encontré, caminando hacia la casa, fue una ametralladora montada sobre un trípode. Me dijeron que era una arma antiaérea. Más adelante había un toro mecánico que un técnico traído desde Bogotá estaba reparando. En la piscina, 2 hombres se bañaban. Uno de ellos estaba un poco entrado en años,
por los uniformes y las insignias que había dejado al borde de la piscina, me di cuenta de que eran 2 coroneles del ejército. Pablo Escobar no fumaba ni bebía ningún licor. Como yo insistí en que la entrevista no era para hablar de política, pasamos a otro tema, el de la hacienda. Las haciendas, me corrigió, porque son como 4. De ellas, por supuesto, la niña mimada era Nápoles. Allí tenía el zoológico, el ganado, los aviones, el helicóptero y una impresionante colección de carros antiguos que habían ido comprando a lo largo de su vida. Cuando visitamos el garaje donde los guardaba, vi también varios autos deportivos cubiertos con lonas y unas 50 o 60 motos nuevas. Aproveché el tema de los autos para preguntarle por el carro de Bonnie and Clyde. Eso es pura mierda que habla la gente. Ese es un carro viejo que me consiguieron en una chatarrería en Medellín. Otros dicen que era el de Al Capone. ¿Y los tiros? Yo mismo se los pegué con una subametralladora. Entonces le dije a Pablo Escobar que yo quería escribir esa historia y también escribir la historia de cómo había empezado el problema del narcotráfico en Colombia. Hago un pequeño paréntesis. Aquí he hecho un pequeño salto, ¿sí? Donde cuenta que ha pasado la tarde, han estado tomando tragos y de un momento Juan José Hoyos dice, nadie hablaba del narcotráfico, nadie se atrevía. Y él dice que ya se sintió en tanta confianza. Para plantearle el tema. Eran las 2 de la mañana cuando le plantea el tema. Entonces, esto es lo que él dice. Yo quiero escribir esa historia. Y también quiero escribir la historia de cómo había empezado el problema del narcotráfico en Colombia. Esta es la respuesta de Pablo. Pero hay que escribirla como hacen los periodistas gringos, contando las cosas con pelos y señales, dijo él con tono enérgico, porque si usted la va a contar como la cuentan los periodistas colombianos, no vale la pena. Aquí los periodistas no son sino lagartos y lambones. Lo que hace que estoy en el Congreso, los redactores políticos no se me arriman sino a preguntarme pendejadas con una grabadora en la mano y a pedirme plata. Yo insistí en el tema, le dije que quería escribir un libro como Honrarás a tu padre de Guy Telés, un bello reportaje sobre una familia de la mafia italiana en Estados Unidos. Insistí en que quería contar cómo había comenzado la historia de la mafia en Medellín. Entonces vas a tener que contar la historia de Ramón Cachaco y de todos esos asaltantes de bancos de los años 60. Ellos fueron los primeros pistoleros, muchos de ellos trabajaron para don Alfredo Gómez López, el hombre del Marlboro. A don Alfredo también tenés que entrevistarlo antes de que se muera. Él vive ahora en Cartagena. Yo te doy una carta de recomendación para él. La mujer de Ramón Cachaco todavía vive en Medellín, pero para hablar de Ramón Cachaco hay que contar que asaltaba bancos él solo a punta de pistola y que siempre usaba vestidos de paño verde y zapatos blancos y que le gustaba montar en carros Ford y Chrysler de rines cromados. Cuando evocó al bandido, Escobar recordó un asalto en el que se escapó de la policía armando un bochinche espectacular, tirando billetes a diestra y siniestra por las calles. A partir de ese momento, la conversación se volvió mucho más abierta y más animada, y en la medida en que Pablo Escobar veía que no estábamos tomando notas, se sentía cada vez más tranquilo. Por eso contó muchas cosas más que todavía no se pueden publicar en ningún periódico. A mí esta crónica tal vez la he escuchado 2, 3, 4, 5 veces en la vida y cada vez le encuentro más elementos. De esto, por ejemplo, resalto un carácter pues obvio y es este sentido del capo del narcotráfico que cree que puede doblegar cualquier fuerza, incluida la fuerza de la misma naturaleza, ¿no? Y de ahí se va dando mucho whisky. El hecho de, no poco, sirva, el hecho de que por ahí mismo, con esta cosa de manejar, doblegar la naturaleza, es como se conecta el hecho de doblegar la vida. Por eso creo que se acababan con tantas vidas, con ningún problema, con toda la facilidad del mundo, pues porque se conectaba una cosa con la otra. Doblegaban la política, doblegaban la economía, pero también doblegaban la historia y doblegaban el relato de la historia con este asunto de Bonnie y Clyde y el carro, cuando él dice, no, es carreta, pero yo mismo le hice los tiros para que la gente siga diciendo esto. Seguramente lo hizo así con muchas otras cosas. Seguramente el relato o muchos relatos que conocemos nosotros fueron asimismo alterados, fueron asimismo manipulados, asimismo doblegados
como lo hizo con la naturaleza, como lo hizo con la vida, con la política y con la economía, el señor Pablo Escobar. Y yo creo que uno de los, se ha comprobado alrededor de la historia de la política, Andrés, es que el ejercicio del poder es el ejercicio o la capacidad para tergiversar la historia. ¿Mm? Y eso ha ocurrido desde siempre. Contar la historia desde una perspectiva donde usted sea el protagonista ha sido la base de muchos políticos, ¿no? Y creo que Pablo Escobar supo entender muy bien eso. Supo entenderlo mejor que otros narcotraficantes o incluso bandidos que creían que el poder estaba solo en las armas, solo estaba en el dinero, ¿sí? Y fue Pablo Escobar quien se dijo, no, quien controla el relato, ¿sí? Es el que controla el poder. Uh-huh. Y creó el relato del Robin Hood, que lo cuenta Hernán Hoyos. Vuelvo y le insisto a las personas que nos están escuchando, este es solo fragmentos separados que traté de unir para darle coherencia, pero hay un momento donde él cuenta lo de los tugurios en Medellín y de cómo construye su base política, pero también su base militar a partir de esos muchachos pobres que viendo a sus madres por primera vez abrir con las llaves la puerta de su propia casa, pues idolatraban, amaban y estaban dispuestos a todo, ¿sí? Por Pablo Escobar. Además que eran muchachos que muy probablemente no tenían padres. Y él se convirtió no solo en el jefe, uh-huh, no solo en el capo di tutti capi. Eso, muy bien, el políglota Muñoz. Sí, no. En francés lo hago mejor, perdón. Sino que se convirtió para una generación sin padres en el padre, en el pater family, ¿no? Entonces ahí queda esa sensación de poder que nos va mostrando Hoyos en este relato. Solamente hay que ver el sepelio, ¿no? La velación de Pablo Escobar. Sí. Ese creo que es uno de esos rasgos de la cultura colombiana y del impacto, sobre todo, que tuvo el poder de Pablo Escobar, ese poder simbólico, filas y kilómetros de filas para llegar únicamente a tocar su féretro, porque la gente empezó a tocarlo como señal de buena suerte, ¿no? Sí, porque claro. Pablo Escobar construía barrios enteros y la gente recuerda eso, que Pablo dio trabajo, que Pablo sacó a la gente de la pobreza, que Pablo regalaba dinero, que Pablo construía casas, que Pablo inauguraba canchas, y la gente pues veía en esa época esas obras y pues veía que ante una ausencia del Estado era esta figura la que llegaba a reemplazar, a sustituir al Estado, pero claro, ignoraban consciente o inconscientemente a costa de qué, ¿no? Se daban estas construcciones. Y la gente eligió esta figura, sí, la paternal, la del Salvador, la de la persona que había pues rescatado no solamente unos barrios, sino una ciudad, una región y hasta un país. El propio Pablo Escobar ofreció al gobierno de entonces pagar la deuda externa como para liberar a Colombia dice él, del yugo pues que tenía monetario de entonces y que mantiene. En campañas políticas tan estériles como las que nos toca vivir ahora, de políticos poco ilustrados, digamos, con una incapacidad discursiva bárbara. No más el pensar que Pablo Escobar le pone en el 82 a su campaña Medellín sin tugurios, es una cosa bárbara, o sea, es una cosa bárbara, ¿no? Y definitivamente yo sí creo que ahí está el capital o está también parte del elemento histórico que hay que analizar en esta clase de personajes. Viejo Víctor, varias cosas con relación a lo que usted ha dicho, a lo que está comentando aquí con Andrés, y es que el primero de todos es que efectivamente tergiversan el relato. Uh-huh. Hoy en día hablamos de las narraciones, la narración de los hechos, es decir, quien es dueño de la narración es dueño de lo que todas las personas creen. ¿Quién la narrativa. La narración, la narrativa, que es como el plural, uh-huh, el global, ¿cierto? La narrativi. La narrativa de él era la narrativa del filántropo. Y entonces él lo que dice es, bueno, aquí estamos fregados, estamos llevados porque el capital está en pocas manos y ellos solamente se lucran y se interesan en ellos, en esas familias poderosas. Yo lo que voy a hacer es, si me lo permiten, voy a extraerles ese capital y voy a democratizar ese capital, y entonces ese capital va a estar al servicio de los habitantes de los tugurios. Por eso es que lo aman. Entonces la figura del filántropo, que es una como palabra, tal vez pocos la conocen, pero como hecho en sí, la aterriza
Pablo Escobar. Y eso es una cosa que lo pone a uno, es decir, que lo golpea en sus cimientos más profundos, porque hoy en día nos causa repelús que una de las imágenes del país a nivel mundial sea Pablo Escobar y que muchas de las camisetas que uno ve ahí en la gente del pueblo sea la cédula de Pablo Escobar o la foto en la que Pablo Escobar sale riendo. Pero lo que pasa es que, claro, él lo que hizo fue, para echarse al bolsillo a todas estas personas del común, darles lo que necesitaban, es decir, estar pensando en sus necesidades básicas. La segunda, Juan José Hoyos, que es una de las figuras emblemáticas de los cronistas. En el capítulo anterior hablábamos de las crónicas que tanto nos gustan. Es uno de los grandes periodistas que hacen muy buena crónica en el país. Le llaman todos los cronistas posteriores maestros, y en eso tenía una agudeza impresionante. Este criminal Pablo Escobar se rodeaba de los mejores, decía, tenía ese olfato, decía, yo quiero que el que me haga la crónica sea él, y él mismo lo invitó, viejo Víctor, Sí. a que le hiciera esa crónica. Le mandó el avión privado y lo llevó a Nápoles, que era su reino, que era su imperio, para que le escribiera esa crónica, pero no estaba exento de amenaza, porque dentro de esa voz calmada con la que hablaba le decía, no, es que yo quiero que la escriban como la escriben los cronistas norteamericanos, los colombianos no sirven para nada. Y en eso, si usted me lo dice, si me lo dice el viejo Víctor, yo veo una sugerencia. Si me lo dice Pablo Escobar, que ya el periodista barruntaba su poder, dice, no, es una recomendación. No es una recomendación, Sí, es una claro, orden. claro. ¿Sí? Exacto. Entonces, es maravilloso. Yo lo eso. último que quería decir allí frente a la construcción de capital político, cómo lo entiende Pablo Escobar, es tan hábil que hay un momento en la entrevista donde le dice a Juan José Hoyos, en este tono, es que me lo imagino y por eso lo casi que lo represento, este huevón de Carlos Leder la está cagando, él cree que la política se puede hacer con arrogancia. Eso es una cuestión de un tipo que ha entendido cómo manipular desde este ámbito de la política a la gente. Y ahí hay un rasgo común también que los libros, el cine, nos han permitido ver de esta figura del capo. Y es un capo que primero se encarga de colonizar su propia comunidad. Acuérdense ustedes del Padrino 2, cuando aquel joven Vito Corleone lo primero que hace cuando coge el poder es empezar a realizar pequeños favores al señor de la tienda, a la señora a quien no le han pagado, a la vecina, al pequeño comerciante, y ahí comienza él a granjearse el favor y la cada persona le aceptación, tenga le una tenga deuda de respeto, favor. el respeto y el miedo, y él comienza desde ahí a generar eso. Y eso fue lo que hizo Pablo Escobar en Medellín, en Antioquia y en Colombia, ¿no? Porque él, a base de esta aparente generosidad, ganó el fervor de toda una comunidad de la época. Medellín y Antioquia en este momento intentan liberarse de ese influjo, ¿no? Ese influjo cultural, histórico, de ese peso, pero en la comunidad de su época era realmente un fervor popular el que existía por la figura de Pablo Escobar, que he dicho ya, ignoraba totalmente los delitos, los vejámenes, toda la tragedia que significó para el país. Y no solo de la población, digamos, más pobre, Andrés. También Luchito, recuerde que él dice, vuelvo a la misma frase, es que los periodistas de acá no sirven para nada porque todos son unos lagartos y unos lambones. Entonces, creo que logró doblegar no solo a las comunidades en las que más pobres, sí, esa Medellín sin tugurios, sino en el ámbito del periodismo. ¿Por qué? Porque quien controla la narrativa pues tiene el poder a su favor. Claro, y una última reflexión que aquí puede ser muy potente, que les invitamos a hacer, y es que en ese momento ya era un criminal consumado, pero ojo, sus crímenes eran cometidos en personas anónimas. Recuerden que para esa época ya había asesinado a los agentes del DAS que lo habían perseguido, ya había asesinado absolutamente a todos sus competidores, y en ese momento no se había metido con nadie de la, entre comillas, élite colombiana. Eso es en el 83. Recuerden que al año siguiente empezó el debate por los dineros calientes en el fútbol con Luis Carlos Galán y sobre todo con el en ese momento ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla. Asesina a Lara Bonilla y ahí empieza a ser descubierto solo hasta que se mete con la élite. También es algo para reflexionar porque ya era un gran criminal. Ya todo el mundo sabía que asesinaba gente. Pero yo les tengo una pregunta que puede parecer muy idiota, puede parecer muy tonta o muy obvia. Bueno, ¿y por qué este tipo de personajes que sabemos tan nefastos sigue reinando?
Y digo sigue reinando porque todos sabemos, ya Pablo Escobar se murió y los que le sucedieron, etcétera, etcétera, pero porque siempre hay uno nuevo. ¿Y por qué siempre aparece uno nuevo? Porque siempre estamos hablando del narcotráfico y siempre genera esas cantidades ingentes de dinero. Porque hay negocio. Porque hay negocio. Porque hay consumo. Y porque hay negocio. Porque hay una demanda. Porque hay una demanda. Porque hay un producto. Porque hay un producto que se está vendiendo y esas formas que ellos asumen, aparte del producto, por ejemplo, la empiezan a imitar. Eso mismo que hace Pablo Escobar también lo empiezan a hacer los grandes capos, por ejemplo, mexicanos. Entonces no piensen que Félix Gallardo, que Don Neto, que más recientemente el Chapo Guzmán, pues eran personas que también daban mucho dinero en sus comunidades de las que surgieron, entre otras cosas para granjearse la protección de ellos. Pero ustedes ya lo dijeron. Y puede parecer una pregunta muy idiota, pero a veces no la hacemos porque nos gusta es empezar a criticar y empezar a mirar el mal lejos de nosotros. Pero fíjese que yo, si usted me permite, yo sé que no estamos hablando de la segunda lectura, pero usted sí dice que yo le desordeno el programa a Andrés. Termine de desordenar pero todo. Si me lo permite, yo reflexionaba mucho por qué esto sigue sucediendo. Y me encontré, viejo Víctor, Andrés, en este libro maravilloso de Roberto Saviano, un cronista italiano muy joven a propósito, pues es decir, está en su madurez de producción porque es del 79, que ha destapado también mucho de los intersticios de la mafia italiana, de la mafia italoamericana. Es perseguido, tiene que vivir rodeado de escoltas todo el tiempo, pero él en ese libro maravilloso que se llama 000, que es un libro de crónicas sobre cómo la coca gobierna el mundo, empieza con esto que podría ser un prólogo que se llama Cocaína número 1 y de pronto eso nos permite profundizar un poquito más la reflexión porque esos personajes como Pablo Escobar, como el Chapo Guzmán, como Al Capone, como etcétera, etcétera, siguen existiendo y creo que seguirán existiendo. Y así empieza. Los iletrados. Coca número 1. La coca la consume quien ahora está sentado a tu lado en el tren y la ha tomado para despertarse esta mañana. O el conductor que está al volante del autobús que te lleva a casa porque quiere hacer horas extras sin sentir calambres en las cervicales. Consume coca quien está más próximo a ti. Si no es tu padre o tu madre, si no es tu hermano, entonces es tu hijo. Si no es tu hijo, es tu jefe. O su secretaria, que esnifa solo el sábado para divertirse. Si no es tu jefe, es su mujer, que lo hace para dejarse llevar. Si no es su mujer, es su amante, a quien él se la regala en lugar de pendientes y aún mejor que diamantes. Si no son ellos, es el camionero que trae toneladas de café a los bares de tu ciudad y no podría resistir todas esas horas de autopista sin coca. Si no es él, es la enfermera que está cambiándole el catéter a tu abuelo y la coca hace que le parezca todo más liviano, hasta las noches. Si no es ella, es el pintor que está repintando la habitación de tu chica, que ha empezado por curiosidad y luego se ha encontrado con que ha contraído deudas. Quien la consume está ahí contigo. Es el policía que está a punto de pararte, que esnifa desde hace años y ahora ya se han enterado todos y lo escriben en cartas anónimas que mandan a los oficiales esperando que lo suspendan antes de que haga alguna gilipollez. Si no es él, es el cirujano que está despertándose ahora para operar a tu tía y con la coca es capaz de abrir hasta 6 personas en un día. O el abogado al que tienes que ir para divorciarte. Es el juez que se pronunciará sobre tu causa civil y no considera que eso sea un vicio, sino solo una ayuda para disfrutar de la vida. Es la cajera que está dándote el billete de lotería que esperas que pueda cambiar tu suerte. Es el ebanista que te está montando un mueble que te ha costado el sueldo de un mes. Si no es él, la consume el montador que ha venido a tu casa a instalar el armario de IKEA que tú solo no sabrías ensamblar. Si no es él, es el administrador de la comunidad de vecinos de tu edificio que está a punto de llamarte por el portero automático. Es el electricista, precisamente ese que ahora está intentando cambiarte de sitio el enchufe del dormitorio. O el cantautor al que estás escuchando para relajarte.
Consume coca el cura al que te diriges para preguntarle si puedes confirmarte porque tienes que bautizar a tu sobrino y se sorprende de que todavía no hayas recibido ese sacramento. Son los camareros que te servirían en la boda del sábado próximo, que si no esnifaran no podrían tener tanta energía en esas piernas durante horas. Si no son ellos, es el concejal que acaba de adjudicar las nuevas islas peatonales y la coca se la dan gratis a cambio de favores. La consume el aparcacoches, que ahora ya solo se siente contento cuando esnifa. Es el arquitecto que te ha remozado el chalet de las vacaciones. La consume el cartero que te ha traído la carta con tu nueva tarjeta de débito. Si no es él, es la chica del centro de llamadas, que te contesta con voz sonora preguntándote en qué puede ayudarte. Esa viveza, igual en todas las llamadas, es efecto del polvo blanco. Si no es ella, es el ayudante que ahora está sentado a la derecha del profesor y espera para hacerte el examen. La coca le ha puesto nervioso. Es el fisioterapeuta que está intentando ponerte la rodilla en su sitio. A él, en cambio, la coca le vuelve sociable. Es el delantero quien la consume, ese que ha marcado un gol arruinándote la quiniela que estabas ganando a pocos minutos del final del partido. Consume coca la prostituta a la que vas antes de volver a casa, cuando tienes que desahogarte porque ya no puedes más. Ella toma la coca para no ver a quién tiene delante, detrás, encima o debajo. La toma el gigoló que te has regalado por tus 50 años, tú y él. La coca le da la sensación de ser el más macho de todos. Consume coca el sparring con el que te entrenas en el ring para tratar de adelgazar. Si no es él quien la consume, es el instructor de equitación de tu hija, la psicóloga a la que va tu mujer. Consume coca el mejor amigo de tu marido, ese que te corteja desde hace años y que no te ha gustado nunca. Si no es él, es el director de tu escuela. Esnifa coca el bedel, el agente inmobiliario que se está retrasando precisamente ahora que habías podido escaparte para ver el piso. La consume el guardia jurado, ese que todavía se peina con emparrado cuando ya todos se afeitan el pelo. Si no es él, es el notario al que preferirías no volver nunca más, que consume coca para no pensar en las pensiones alimenticias que tiene que pagar a las mujeres que ha dejado. Si no es él, es el taxista que despotrica contra el tráfico, pero luego vuelve contento. Si no es él, la consume el ingeniero al que estás obligado a invitar a casa porque quizá te ayude a dar un salto en tu carrera. Es el guardia municipal que está poniéndote una multa y mientras habla suda muchísimo aunque sea invierno. O el limpiacoches de los ojos hundidos que logra comprarla pidiendo préstamos, o ese chico que llena los coches de octavillas, 5 en cada uno. Es el político que te ha prometido una licencia comercial, ese al que has enviado al Parlamento con tus votos y los de tu familia y que siempre está nervioso. Es el profesor que te ha echado de un examen al primer titubeo, o es el oncólogo con el que ahora vas a hablar, que te han dicho que es el mejor y esperas que pueda salvarte. Él, cuando esnifa, se siente omnipotente. O es el ginecólogo que se está olvidando de tirar el cigarrillo antes de entrar en la habitación para visitar a tu mujer que tiene los primeros dolores. Es tu cuñado que nunca está contento. Es el novio de tu hija que en cambio siempre lo está. Si no son ellos, entonces es el pescadero que se luce arreglando el pez espada, o es el empleado de la gasolinera que derrama la gasolina fuera de los coches. Esnifa para sentirse joven, pero ya ni siquiera es capaz de volver a poner en su sitio la pistola de la manguera. O es el médico del seguro al que conoces desde hace años y que te hace pasar primero sin esperar turno, porque en Navidad sabes qué regalarle. La consume el portero de tu edificio, pero si no la consume él, entonces la está consumiendo la profesora que da clases particulares a tus hijos, el profesor de piano de tu sobrino, el sastre de la compañía de teatro a la que irás a ver esta noche, el veterinario que cura a tu gato. El alcalde con el que has ido a cenar, el constructor de la casa en la que vives, el escritor al que lees antes de dormir, la periodista a la que escucharás en el telediario. Pero si, pensándolo bien, crees que ninguna de esas personas puede esnifar cocaína, o bien eres incapaz de verlo, o mientes, o bien, sencillamente, la persona que la consume eres tú. Ahora me busca la policía porque tengo la mercancía allá en el cerro.
¿Quién es el patrón? Pongo esta canción porque estaba pensando en esta enumeración, ¿no? Que hablaremos de eso también, de la técnica narrativa, pero más allá de eso es que este texto nos lleva a pensar quién es el verdadero jefe, ¿no? Aquí estamos escuchando a Sistema Solar del año 2010, saca un disco con el mismo nombre y esta canción se llama ¿Quién es el patrón? Y preguntábamos ahora, ¿el patrón es Escobar? ¿El patrón es Miguel Rodríguez Orejuela? ¿El patrón es el Chapo? ¿El patrón es esa figura que la violencia va quitando y poniendo? ¿Quién es el verdadero patrón? Diría uno, ¿el patrón es el mercado? ¿El patrón somos nosotros? ¿No? La maestra de escuela, el cirujano, el policía, el notario que refiere el texto. ¿Será que los verdaderos jefes del narcotráfico pues son los consumidores los que permiten que esto se haga? Pero más aún, ¿serán que los verdaderos jefes son aquellos que lo hacen desde el poder y que por su misma condición de consumidores y de adictos pues se niegan a darle una atención pertinente a este problema cuando podrían hacerlo? No sé, son preguntas, solamente las hago yo después de saber que al cirujano, la persona que me corrige la rodilla, el que me maneja el bus, el que me lleva las cartas, todas esas personas antes de hacer ese trabajo que se conecta conmigo, pues ya esnifaron. El centro delantero del equipo de fútbol del que uno es hincha. Del suyo, en el mío no pasa. El escritor que uno lee con devoción, la periodista que escucha en el telediario. Eso tampoco pasa, no, los periodistas no, nunca. Pero fíjese que sí es interesante, porque todos los libros sobre la mafia que aquí hemos ofrecido, fragmentos de muchos de ellos y que hemos recomendado, empiezan con el flagelo, con la violencia. En sesiones anteriores, en episodios anteriores leíamos de que no solamente trafican con el polvo blanco, con la coca, sino que ahí empiezan a ramificar sus negocios, entonces trafican con seres humanos, se dedican a la prostitución, pero eso genera la violencia, viene todo el fenómeno del sicariato. Pero de este libro me encanta una cosa, que dice, oiga, bueno, y no nos rasguemos las vestiduras, ¿cuál es el origen de todo eso? Y por eso me encanta esta especie de prólogo al libro 000 de Roberto Saviano. Y bueno, si no consumieran, todo eso sería posible. Entonces finalmente como que le dice, y esto no es un programa moral, por supuesto, aquí solo somos promotores de lectura y ponemos textos a su consideración, pero él pregunta, bueno, ¿y si usted no consumiera, sucedería eso? Porque cuando dice, y si no consumen todo esa retahíla que él nos mencionó ahí, entonces o es que usted es muy ciego o miente, o simplemente que el que consume eres tú. El consumidor entonces, eres o sea tú. que el origen también podría estar en nosotros de ese gran flagelo que aquí estamos compartiendo en Los Iletrados, viejo Víctor. Eso sí, Saviano es muy cuidadoso y no se menciona a sí mismo. No, pero dice el escritor. Él dice el escritor que estás leyendo. ¿Sí, sí lo dice? Sí, claro, lo dice. Pues Claro, que claro, mucho. No, me dañó el chiste, hombre. Además tan acosado por la mafia napolitana y por la mafia italiana, claro, seguramente también tendrá que... No, él dice el escritor que estás leyendo. Tal vez ahí ya se esnifó también. Yo lo que siento de este relato es que parece anecdótico, ¿sí? Su estructura, que recuerdo que Lucho nos decía que le gustaba mucho la musicalidad de este texto, pero más allá de ese carácter anecdótico del relato que hace Saviano, lo que sí nos muestra es el universo del mercado. Es decir, hay mercado, hay compradores, hay gente que consume, ¿sí? Y yo sí creo que es justamente, y el Lucho no desarrolló la idea, pero me parece muy potente eso, de que en la narrativa que nosotros vemos alrededor del narcotráfico vemos los resultados, la violencia, la consolidación de un capo, la caída de otros, las estructuras, la forma en que van infiltrando el poder, pero pocas veces se habla del núcleo, de la nuez de estas origen. Problemáticas, que no es solamente, digamos, la cocaína, no, es toda una cuestión que hay alrededor de esto, ¿no? La pobreza obviamente fortalece eso, porque se da en Latinoamérica más que en Europa, obviamente que hay factores que fortalece, pero sí hay un producto que potencia cada una de estas cuestiones. Y de pronto sabe que sí le faltó en esa larga enumeración,
quienes luchan contra el flagelo, a esos que aparecen allá de uniforme o sin uniforme o grandes políticos diciendo hay que luchar contra el narcotráfico, pero seguramente ese discurso empiezan a enunciarlo después de haber esnifado el polvo blanco. Entonces, no se vaya a meter. Qué cosa tan complicada. No vaya a pisar terrenos sinuosos, ¿no? Porque Andrés también podría ser, no necesariamente, Saviano lo que nos propone no es estrictamente literal. También puede ser una metáfora o sea, usted no consume, pero de una u otra manera es cómplice. O es cómplice o omite, omite o recibe dinero. Usted a lo mejor no lo sabe, pero puede ser que llegue ahí. Eso es un problema totalmente estructural. Sí, señor. Y creo que esto lo que hace es también llamar a la gente a la reflexión y darse cuenta de que el problema también recae en la gente. Porque uno le dice, no, la lucha contra las drogas. No, pues uno dice, ¿quién debe hacerse cargo? La policía, ¿no? El ejército, el gobierno, las autoridades. Pero es que resulta que esas autoridades llegan al Congreso, como se ha documentado ampliamente, llegan al Congreso a debatir sobre el tema bajo los efectos de la droga. Entonces ahí nos metemos en un tema, pero lo interesante del texto es que la gente le dice a la gente que me está escuchando en este momento en Los Iletrados eso también es asunto suyo. Sí, ¿no? Exacto. Esto también es asunto suyo. O sea, usted no es ajeno a esta historia. No es ajeno. Hay capos, está Leder, está Escobar, está el Chapo, están todos ellos. Y están de ahí para abajo Chupeta y Popeye y todos los capos de medio pelo y debajo los lugartenientes y debajo los matones y debajo perros y el microtráfico, pero ahí estamos todos inmersos en un problema que es totalmente estructural. Creo que ese es el valor grande que tiene este texto, pero adicionalmente creo que además de ponernos frente a este espejo, tiene un valor estético también, que lo hemos resaltado en otros episodios y en otras temporadas, como lo que hace Saramago en la caverna, en el centro comercial, cuando empieza a enumerar los objetos que encontramos en el centro comercial, y como lo hacen tantos otros grandes escritores en esta musicalidad que hay en la enumeración, ¿no? Y que hemos visto que hay una poesía también, que hay una forma de relato y de música muy bella, y aquí hay una combinación muy, diría yo, exitosa de las dos cosas, del tratamiento de un tema muy complejo, pero también con un valor estético muy importante. Cuando decía el cantautor que tú escuchas, fácilmente vino a mi recuerdo Diomedes Díaz. Qué cosa. Pero bueno, porque también Diomedes ha sido el de exponer, pero papá, de ahí para adelante. Ya le hubiesen podido extraditar esa nariz a Diomedes. ¡Que vivan los tal! Él ha hecho una que otra ahí manifestación, o la hizo bajo los efectos, ¿no? de estas sustancias. Ese es el tema. ¿Nos queda todavía cuento? Claro, hay que seguir comentando. ¿Lo hacemos con una base científica y somos expertos? No, lo hacemos desde la percepción que tenemos, desde nuestra propia realidad, como personas, como ciudadanos, como colombianos, como lectores, y a la luz de todo eso analizamos estas cosas. Y en ningún momento hay una apología a la cuestión, ¿no? Creo que de alguna manera todos los colombianos hemos sido víctimas del flagelo, ¿no? Totalmente. Ninguno de los dos extremos. Sí. Ni somos apologistas, ni tampoco somos moralistas. Simplemente es una realidad social que está allí y que necesitamos contemplarla, y necesitamos hablarla, y necesitamos dilucidarla. Pero yo sí creo, eso es una creencia particular, que mucho de lo que dicen de que somos una narcodemocracia, sí, no porque sea a propósito, sino porque ahí está el dinero del narcotráfico, y como usted dice, pues ese circula y todos los oficios de una u otra manera reciben ese dinero. Qué triste. Pero y también, Andrés, porque habíamos empezado con el glamour de la mafia italiana, y ahora estamos viendo, digamos, una realidad en la que nosotros no nos podemos escapar. Lo que es cierto, Andrés, y volvemos al punto de inicio, es que la idea de la mafia, del crimen organizado, sigue siendo muy atractivo. El hecho de que Narcos, que es de lo que estábamos hablando ahora, sea una de las series más vistas en Netflix, nos revela eso. Totalmente. Narcos, el cartel de los sapos, Pablo Escobar, el patrón del mal, y el sinnúmero que hay de esas series. Y que hay mucha gente que dice, no no debería hacerse, esas son apologías, esa es una mala publicidad para el país.
En fin, y nosotros no tenemos una posición al respecto. La verdad yo no las veo, pero porque no le veo un valor ahí, no me gusta. Yo prefiero ver otras vainas. Yo veo Breaking Bad, que habla más o menos de lo mismo. Pero en inglés. Cada uno en su idioma, lo anglosajón, lo italiano, lo hispano. Sí, allá está viendo Luca el Padrino. Exacto. El tema ahí es que ahí dejamos nosotros el tema. Como siempre, servido para que ustedes opinen, para que ustedes nos dejen los comentarios en Spotify, en nuestras redes sociales, @losiletrados podcast. Seguimos, por supuesto, hablando de este tema y pues les propongo que hagamos resumen para que vayamos cerrando este episodio porque creo que estuvo carnudito, hubo ahí varias referencias muy interesantes y pues partieron por fortuna de muy buenos textos. Don Víctor Manuel, ¿cuáles fueron los suyos en este episodio? Por fortuna, como siempre. Bueno, del libro Antología de Grandes Crónicas Colombianas, el tomo 2, una selección hecha por el gran periodista Daniel Samper Pisano, les recomendamos Un fin de semana con Pablo Escobar. Muy bien. De el señor Juan José Hoyos. De Juan José Hoyos. ¿Qué leyó para sus oyentes, don Luis Carlos? Del libro de Roberto Saviano, acaso el periodista que más conoce los secretos de la mafia mundial, de ese libro 000, algo que yo denominaría el prólogo, pero aquí se titula Coca número 1. Ahí está la música. Arrancamos con Rodolfo Aicardi, ¿no? Con esta conexión que hay con la popular serie Narcos. Y aquí estamos escuchando ¿Quién es el patrón de Sistema Solar? Nuevamente, los libros, los textos, la música, poniéndonos de frente a nuestra realidad. Pero lo hacen de una manera muy bella. Como esta canción, aquí con esta los dejamos. Seguimos en la temporada Fuera de la Ley. Y se viene un cierre realmente maravilloso. Si usted llegó a este punto del episodio, es porque es fanático, seguidor de Los Iletrados. Diría Luis Carlos, es fans de Los Iletrados. Por eso la invitamos para que esté pendiente porque el último episodio, el número 5 de esta temporada, viene con una sorpresa enorme. Una sorpresa en la que usted no solamente va a escuchar a Los Iletrados, sino que los va a ver y además los va a acompañar. Así que quédense con nosotros porque viene el episodio de cierre, un gran cierre de esta temporada en la que hemos estado fuera de la ley. Somos Los Iletrados, gocetas de los libros, la música, el cine y las bebidas espirituosas. Chao pues. Pronto, un nuevo episodio de Los Iletrados. Gocetas de los libros, la música, el cine y las bebidas espirituosas.